Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 23 de noviembre, en una semana bastante agitada desde el punto de vista político. Tuvimos hace poquito el cambio en el alto mando de Carabineros. Las elecciones primarias son el próximo domingo. Está muy caliente también el tema del segundo retiro del 10%. En fin, hay hartos temas que vamos a tratar de abordar en este programa, y para ello queremos presentarle a nuestros invitados. En primer lugar, a Pablo Valenzuela, ex intendente. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la comunidad tarabaqueña, un saludo muy especial también a los integrantes del equipo de esta casa televisiva Iquique Televisión, y gracias por la invitación, por supuesto. También está con nosotros Marcos Gómez, gerente de la Asociación de Industriales. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo para todos los panelistas y muchas gracias por invitarme. Y también como invitado hoy día está Pedro Cisterna. ¿Qué tal, Pedro? Una vez más con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos, ¿no es cierto? Buenas tardes a los contertulios, panelistas, buenas tardes a toda la comunidad, y un agrado estar aquí nuevamente en Masa Crítica en este formato. Ok, bueno, gracias, Pedro. Y en esta oportunidad nuestro analista es Omar Williams, una vez más con nosotros. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Además de saludar a todos los panelistas y a la teleaudiencia, al equipo humano que hace posible este programa, los que no están en cámara, sino que están detrás de las cámaras. Así que un abrazo para ellos y un abrazo a cada uno de ustedes a la distancia. Algún día pronto esperamos juntarnos de nuevo y darnos un abrazo con una copita de vino. Sí, vacuna mediante, ¿cierto? Bueno, vamos a partir. Yo he esbozado algunos temas de la semana, ¿cierto? Y vamos a partir por este tema que está realmente muy caliente, que es el segundo retiro del 10%. El gobierno, ¿cierto?, acudió al Tribunal Constitucional definitivamente ya ayer, el domingo, y se viene un tema complejo. Hay bastante reclamos en los parlamentarios. Hoy día, ¿cierto?, los diputados, 130 diputados que votaron a favor de este proyecto, ya están viendo de qué manera se van a hacer presentes en el Tribunal Constitucional. En fin, Omar, ¿qué te parece, digamos, esta situación, y cómo vislumbra, digamos, lo que va a pasar con este proyecto? A ver, mira, yo creo que esta situación hay que abordarla a lo menos desde dos dimensiones. Yo diría que la primera dimensión que hay que abordar es la necesidad de las personas que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia y que han visto reducidos o anulados sus ingresos. Por lo tanto, un aporte desde sus ahorros previsionales, es decir, de sus dineros, para poder enfrentar los próximos meses, no es una mala medida. Ahora, desde la dimensión política, mi opinión es que el presidente está haciendo una apuesta muy arriesgada. Al enviar este requerimiento y los sustentos que él ha señalado en el escrito, hay que ponerse en un escenario político en que ¿qué sucede si finalmente el Tribunal Constitucional no da lugar a la propuesta o demanda que ha establecido el presidente? Y si a eso le sumamos una aprobación posiblemente mañana o pasado mañana del Senado respecto a aprobar este segundo retiro, entonces el presidente queda en un escenario político muy complicado, sin apoyo parlamentario y con una institucionalidad que le dice que lo que él ha obrado no es correcto. Ese es un escenario muy complicado para el presidente, y de producirse, no deberíamos de descartar fuertes manifestaciones en las calles pidiendo su salida, porque la verdad es que el presidente no tendría ningún apoyo político sustentable para mantenerse en el cargo. Por eso digo que el presidente hizo una apuesta muy arriesgada en recurrir al Tribunal Constitucional, en señalar que es inconstitucional, pero resulta que los mismos parlamentarios y abogados constitucionalistas están diciendo es una propuesta de una situación transitoria. Por lo tanto, no se está escribiendo una segunda constitución. Es un escenario complicado el que se nos viene.
Sí, sí. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, interesante la temática porque es una temática que hoy día estamos conversando en cada una de las mesas familiares en el país y sobre todo en la región de Tarapacá. Resulta bastante contradictoria la percepción que hoy día tiene este gobierno, que se ha caracterizado por la sordera absoluta y la desconexión con la realidad. Y en ese sentido, esta es una muestra más de esa desconexión y de ese no escuchar a la comunidad, que es lo más significativo de un gobierno. El hacer del arte político está circunscrito a ser el medio eficaz para resolver las necesidades que son múltiples, pero que a la vez pueden ser jerarquizables. Pero en ese sentido creo que el gobierno no ha escuchado esa necesidad del pueblo de poder justamente responder a sus necesidades básicas. Y la necesidad básica indudablemente hoy día es saciar el elemento principal de la necesidad de alimentación. Hay mucha gente que lo está pasando mal hoy día y creo que eso es interesante de poder solucionar ahora ya. El tema del desempleo, que si bien es cierto las cifras macroeconómicas indican que está mejorando, recordar que el desempleo todavía sigue alto y hay muchas personas que hoy día no están obteniendo ingresos económicos que les permitan sustentar de buena manera. Y esto al final de cuentas hoy día en nuestro país se ha vuelto una familia solidaria, es decir, vamos ayudando a los que podemos ayudar a nuestro alrededor si estamos en una buena situación. Y creo que en esto la solidaridad ha sido un elemento, pero lamentablemente la solidaridad entre hermanos, entre conciudadanos, pero la solidaridad efectiva desde el punto de vista de la gestión de un gobierno, creo que lamentablemente no ha dado en el clavo y sobre todo se ha caracterizado por llegar con propuestas tardías cuando ya otros se han adelantado a establecer algunos caminos de solución y sobre todo digo este principio de solidaridad que hoy día está muy bien demostrado, por ejemplo, en los comedores solidarios. Creo que ahí hay una manifestación de solidaridad bastante significativa y que ha paliado de manera efectiva el tema del hambre. Sí, ahí tuvimos un problema técnico, parece, en la conexión con Pablo. Pero bueno, avancemos un poco en el programa y también me gustaría saber un poco cómo ve Marcos Gómez esta situación. Bueno, los objetivos del retiro del 10% en el primero son muy similares a los que señalan los panelistas, que estaba directamente asociado a la necesidad inmediata producto de la pandemia y el tema económico post, podríamos decir el post temas de alzamiento o alzamiento social. Ahora, estos objetivos podríamos mantener en el primer retiro. Pero el segundo retiro, yo creo que hay un problema de foco grave, porque en definitiva está llegando a este porcentaje más pobre que realmente lo necesita. Yo le hago preguntas, me hago esa pregunta. O sea, el primer 10% está muy claro, pero hay mucha gente que en este segundo retiro no va a poder acceder, ¿ya? No es progresivo este proceso, o sea, está beneficiando efectivamente a los sectores más acomodados, en desmedro de los sectores que realmente podrían llegar a necesitarlo con este segundo retiro. Yo no entiendo por qué no se priorizó en estos sectores. La ley no quiso, en definitiva, buscar ayudar en forma especial a los sectores que más lo necesitaban, porque hoy día el proyecto, podríamos decir, que regala al 10% mayor ingreso una cifra similar a lo que podría retirar el 20% más pobre. Entonces, ¿de qué estamos hablando en ese sentido? Y por otro lado, vimos en el primer retiro que hay mucha gente que lo retiró un poco por miedo a lo que iba a pasar con estos fondos finalmente. Y nunca se vendieron más plasmas, más viajes y otras cosas. O sea, hay gente que lo va a ocupar para otras cosas que no son significativas, que no son para el objetivo inicial que señalaron algunos parlamentarios para presentar este proyecto. Personalmente yo creo que esto tiene otro objetivo. Estamos claros que el sistema de AFP tiene un sistema de inversiones en varios sectores
y de alguna manera nuestro sistema económico se sustenta un poco en este tipo de inversión. Yo creo que después de este segundo retiro va a haber un tercero, un cuarto y un quinto, y el objetivo en definitiva es desbalancear este proceso a través de esta reforma. No el objetivo de ayudar a las personas, no creo que se esté cumpliendo de forma cabal con la forma que se está haciendo. Ok, Pedro Cisterna, ¿cuál es tu planteamiento? Sí. Mira, Reinaldo, yo creo que este tema del segundo retiro y el primer retiro de los recursos de la AFP para paliar la situación económica que están viviendo muchas familias producto de la pandemia y producto de la falta de ayuda gubernamental, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo analistas de manera transversal, políticos, económicos, etcétera. La gente siente que la ayuda no llegó, no está llegando, ni el IFE 1, ni el IFE 2, ni los 500.000 pesos, no ha habido solidaridad de parte del gobierno teniendo recursos. Recordemos que desde el mismo Parlamento se le traspasaron 12.000 millones de dólares, no es menor, 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, para paliar el tema de crisis producto de la pandemia. Como la gente siente que no ha tenido la ayuda que esperaría del Estado, del gobierno en este caso, evidentemente siente que esto es una buena solución para paliar justamente estos problemas. Sobre todo cuando te han dicho, desde 40 años atrás, que estos fondos son tuyos, que estos fondos, digamos, provienen de un fondo de capitalización individual, en donde evidentemente el tema del neoliberalismo te ha dicho, bueno, estos fondos provienen de tu ahorro, son tuyos, tienes que cuidarlos y nosotros los vamos a hacer crecer, cosa que tampoco sucedió. Entonces me pongo en el caso de un profesor que también dice, he reunido 60, 70, 80 millones durante 40 años de servicio y me van a financiar una pensión de 250.000 pesos. Una caída bursátil en China, en Japón, en cualquier parte del mundo, hoy día genera una brusca caída de 10 millones de pesos en los fondos de los ahorrantes, y eso ha pasado habitualmente, con la crisis subprime y con todas las que hemos tenido los últimos años. Entonces dice, ¿qué más da que saque 4 millones, 3 millones, 2 millones, si tengo problemas? Y si no los tengo directamente, y si no he perdido yo el empleo, tengo una familia, tengo un hermano a quien ayudar, a quien apoyar, en el marco también de la solidaridad que se está expresando hoy día de las personas. Entonces, hoy día el 10% es una necesidad. Y segundo, el gobierno, al recurrir ayer al Tribunal Constitucional, cumplir la promesa que había hecho el presidente de la República, demuestra no otra cosa que la desesperación del gobierno. Hoy día hay un desgobierno. El gobierno no está cumpliendo su papel. No hay gobierno. Piñera no está gobernando. Y no está gobernando porque evidentemente hay un parlamentarismo, si quieres llamarlo así, que está llevando adelante leyes que finalmente han salvado los quórums, han salvado los tribunales constitucionales, como el caso del primer retiro, y el gobierno no hace otra cosa que mirar y ver cómo se desgraja su propia coalición. Y eso es lo que estaba pasando con el segundo retiro. Por eso incorpora no solo el TC, sino que un segundo proyecto. Segundo proyecto que probablemente se caiga. Eso es lo peligroso. Se cae este proyecto y el TC logra echar abajo el proyecto parlamentario, nos vamos a quedar, la gente se va a quedar sin segundo retiro, y eso va a provocar un cisma grande en la paz social de este país. Eso se está viniendo ya. Entonces, la calle dice, renuncia a Piñera y queremos nuestro segundo por ciento, y eso por la por la torpeza del gobierno, en este caso, Reinaldo. Sí, Omar, siguiendo un poco esa línea, hay también temores que se han expresado en distintos sectores, digamos, de que el presidente no termine su mandato, que tenga que renunciar, digamos. Hay todo un tema que se hace siempre ahí, ¿cierto?, con Argentina y el helicóptero saliendo de la Casa Rosada, y bueno, lo ha planteado derechamente el senador Alejandro Guillé, ¿cierto?, que debería renunciar y llamar a elecciones, digamos, anticipadas. ¿Tú crees viable que eso pueda ocurrir en nuestro país? A ver, yo creo que sería una situación muy compleja para el país que eso se produjera. Porque no estamos en una situación políticamente estable. El estallido social de octubre del año pasado pues, dejó en cuestionamiento toda la institucionalidad del país, y ese es un tema bastante complicado, porque tenemos que dar cuenta que estamos frente a una crisis como sociedad chilena muy profunda, donde la credibilidad y sobre todo la cohesión social
se disgregó, se dispersó. Entonces han aparecido temas como el tema de la AFP como muy relevante. Mira, el primer retiro del 10% fue significativo en la medida que hackeó finalmente algo que se consideraba que era tabú. Pero tenemos que profundizar este último tema, Reinaldo y panelistas, porque la pregunta es, ¿dónde están nuestras platas? Yo creo que acá el problema no es que nos estén protegiendo. Ya el Estado y quienes sostienen la tesis del presidente piensan que nosotros somos niños o adolescentes que no sabemos qué hacer con nuestros recursos. Y ya basta de que nos traten de esa manera. Octubre demostró que somos personas que nos podemos ser autovalentes. Y el resultado del plebiscito en eso fue absolutamente categórico. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las platas de la AFP? Digámosle a nuestros telespectadores, ¿ya?, que en este primer semestre las AFP en su conjunto ganaron diariamente 880 millones de pesos. Ganaron. El primer retiro del 10% no afectó sus ingresos, no puso en jaque todo el recurso que tenían la AFP. Todas las mentiras que nos dijeron no se hicieron realidad. Todo lo contrario. Gracias a ese 10%, como dice Marco, algunos compraron televisores. Sí, son autónomos para decir sobre su plata, ¿ya? Pero reactivaron la economía. Pero fíjense lo siguiente. Parte de las platas, y discúlpame Reinaldo que me extienda en este momento, parte de las platas de nosotros, todos los que cotizamos, todos los trabajadores, están depositadas en Colbún, en la compañía manufacturera de papeles y cartones, en el banco BCI, en Entel. Son aproximadamente, en el último año, 4.900 millones de dólares que la AFP han puesto en estas empresas. Y esta empresa, todas estas empresas que yo he nombrado, son del Grupo Mate. ¿Cuánta plata de la AFP son depositadas en empresas del Grupo Luxich? 7.600 millones de dólares. ¿Cuánta plata de todos nosotros son depositadas en la empresa del Grupo Sayé? 6.800 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos protegiendo que realmente nosotros los ciudadanos cuidemos nuestra vejez futura, nuestra previsión futura? ¿O estamos evitando que revisar más profundamente el tema de la AFP con toda esta recurrencia al Tribunal Constitucional? Yo lo dije al comienzo, el presidente hizo una jugada política muy riesgosa y no hemos visto en el país, en la historia del país, que un presidente arranque en un helicóptero. Y los presidentes, lamentablemente, que se han enfrentado a esta situación han terminado con su propia vida. Y me refiero al gran presidente José Manuel Balmaceda y al presidente Salvador Allende. Sí, Pablo, ¿cómo ves esta situación? Digamos que, ¿cierto?, una encrucijada donde el presidente podría eventualmente, digamos, sortear protestas, manifestaciones que pueden ser tan o más, ¿cierto?, multitudinarias que las que tuvimos en octubre, desde octubre del año 2019, y eventualmente, digamos, que se le pida la renuncia. Yo señalaba, ¿cierto?, que el senador Alejandro Guillé ya lo ha dicho varias veces, que a él le parece que debiera llamarse elecciones anticipadas. Esto es una situación inédita, sería, digamos, una situación inédita en nuestro país. Bueno, yo pienso que hay que mirarlo desde el punto de vista global y general, también a nivel mundial. Hay muchas cosas que en política no pasaban, pero que hoy día están pasando, sobre todo en el contexto latinoamericano. Las experiencias de los países indudablemente no son lo que se predicen que podrían suceder. Y creo que ahí Chile tampoco puede hipotecar su capital democrático, histórico y político en una serie de aventuras presidenciales de este gobierno, que lamentablemente lo único que hacen es apagar incendios con benzina. Creo sustantivo volver a repetir el tema, y sobre todo lo digo para Marco, que hoy día respecto al tema del segundo retiro, al igual que en el primer retiro, los indicadores y las estadísticas dicen que el 80% de la población hoy día respalda esta iniciativa del segundo retiro.
Respecto de en qué se invierte, habría que ver que también estas compras en tecnología, así como se compran TV, también la gente invirtió en computadores, invirtió en mejorar sus señales de internet. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo distinto. Hoy día los niños no van al colegio a hacer sus clases presenciales. Hoy día la están realizando desde la cuna del hogar. Los profesores, a los cuales también se les ha vilipendiado demasiado por redes sociales, y sobre todo en una postura bastante derechista, y lo digo así en forma y profundidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también los profes han tenido que sacar plata de sus bolsillos para mejorar su infraestructura familiar, para designar locales especializados para que los niños puedan acceder a sus clases online, para que aquellos que somos profesores podamos emitir nuestras clases vía plataforma. Y creo que al final de cuentas eso ha sido un costo tecnológico que ha ido de la mano del bolsillo de los profes. Y así como el caso de los profes, el caso de las familias, indudablemente que estas compras tecnológicas, así como se compraron TV, también muchas de estas compras tecnológicas están asociadas al mejoramiento tecnológico intrahogar. Y creo que ahí también el sistema de comunicaciones ha jugado en contrario. Nunca se pensó que al final uno utilizaría de la manera que hoy día estamos utilizando estos medios tecnológicos. Y lamentablemente la región y las regiones del país tampoco han estado a la altura en este tramado caminero tecnológico virtual de tener buenos sustentos. Y esta situación de que se nos caiga la señal de repente cuando estamos emitiendo alguna señal, indudablemente pasa porque estuvimos mal preparados. Creo también sustantivo recalcar el tema de dónde están nuestras platas y de quién son nuestras platas. Primero, la respuesta principal: las platas que están en las AFP no son de los empresarios, no son del gobierno, son de los trabajadores de Chile. Creo que eso es sustantivo. Segundo, respecto a quién administra esas platas que tienen guardadas las AFP, que son nuestros recursos. Hoy día están invertidos justamente en situaciones que están fuera del extranjero a través de transnacionales, y también obviamente en grupos económicos chilenos que obviamente invierten nuestra plata para generar capital para ellos, generar la devolución para las AFP, pero lamentablemente ese retorno de divisas, del cual muy bien indicaba en este caso nuestro panelista, indudablemente que no se condice las ganancias que tienen los empresarios que trabajan con nuestros recursos, las ganancias que tienen las AFP y las ganancias que tienen los trabajadores, que son paupérrimas. O sea, prácticamente no hay ganancia. Y cuando el mercado lamentablemente pierden los trabajadores. Y cuando el mercado gana con creces. No se entiende. Ok, Pablo. Marco, el gobierno de alguna manera, ¿cierto?, también asumió que va a haber un segundo retiro, digamos. No es tan solo el tema de este proyecto del 10% o el segundo 10%, sino que su propio proyecto, digamos, que es más bien acotado, ¿cierto?, que tiene que con impuestos, que después se debe devolver también. Pero de alguna manera está asumiendo, ¿sientes tú una derrota, digamos, desde el punto de vista más bien filosófico de lo que significan los fondos de la AFP? ¿O era una alternativa, no quedaba otra, digamos? Sí, yo la verdad que estoy muy en desacuerdo de varias cosas que ha hecho este gobierno. Y también estoy muy de acuerdo en lo que señala Pablo Valenzuela, en relación de que efectivamente la propiedad, estamos claros que la propiedad es de las personas, de los fondos de retiro, de los fondos de capitalización. El problema es no dónde están los fondos, sino cuándo debían entregarse estos fondos, ¿ya? Nosotros le pagamos, sin duda que hay que hacer muchas modificaciones al sistema, pero el tema es que en algún momento alguien va a tener que asumir los costos de lo que hoy día son los retiros, ¿ya? El peligro es que esos costos los tengan efectivamente estos trabajadores, y sobre todo los trabajadores que menos dinero han juntado durante su vida. Estamos claros que el sistema está hecho para no tener lagunas, para trabajar todo el tiempo, y en base a eso también se determinó ciertos... no nos vamos a poder hablar del sistema ahora, estaríamos un programa entero. Pero en definitiva hay que hacer muchas modificaciones del grupo etario, y estamos claros de eso. Y eso no es una modificación que se haya hecho ahora último, sino que es un sistema que se ha parchado y es un Frankenstein que viene rehaciéndose hace mucho tiempo.
Sin embargo, vamos un poco a lo que me preguntabas tú, la derrota. Hace rato, o sea, el 80% que votó cambio constitucional votó un paquete de otras cosas. O sea, no solamente está votando contra eso, sino que está votando contra una visión implantada de descontento que es real en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, estamos claros. Sin embargo, es la visión, y hoy día se está hablando, por ejemplo, yo he escuchado a 2 panelistas hablar de que los empresarios son lo peor, que los empresarios ocupan nuestra plata, que los empresarios esto, que los empresarios esto otro. Y eso es lamentable, porque la gente en definitiva, y el gobierno ha recogido eso, ahí el profesor me va a entender lo que se llama oclocracia, ¿ya? Y hoy día el parlamentarismo ha derivado en una oclocracia. Hoy día lo que dice y lo que señala el Parlamento es muy difícil que el gobierno lo pueda retener, porque hoy día hay una intencionalidad de la opinión pública que es bastante concreta y está muy direccionada a ciertos aspectos que dicen relación con que las empresas son malas, que el neoliberalismo, que todo lo que venga que ver con AFP. No, estamos claros, ¿ya? Hay que hacer muchas modificaciones. Hoy día el gobierno está pagando los platos rotos. Y en el caso de lo que señalaba hace un rato de lo que es la renuncia que está pidiendo mucha gente, y la está pidiendo hace mucho rato, no es una cosa de ahora. Hay una intencionalidad en desbalancear un gobierno que no ha sido bueno, ¿ya? Pero tampoco ha sido tan malo. Le ha tocado bailar con la fea en muchos aspectos, le ha tocado un levantamiento social que, dígalo, no tiene mucho de globalidad, incluso en aspectos latinoamericanos. Pero también le ha tocado estar muy ligado a aspectos que son situacionales, como el tema de la pandemia. Ahora, decir que el gobierno tiene el dinero suficiente para hacer eso, a mí la verdad que me extraña un poco. Hablamos de $12.000 millones de traspasos que señalaban. ¿Dónde está esa plata realmente? Entonces, si el gobierno quisiera hacer cambios, no podría hacer, claro que podría hacer uso, pero ¿tenemos esa plata realmente? ¿Tenemos esa plata? Ese es una interrogante enorme, porque yo pienso que hoy día hay un raspado de olla, ¿ah? La lectura que hoy día existe respecto a nuestra democracia es frágil. O sea, no podríamos nosotros llegar a no terminar un gobierno. Para eso existe la elección. Mal o bien, el 50 y tanto %, no me acuerdo, votó porque existiera un gobierno de Sebastián Piñera. Si lo ha hecho bien o mal, eso se va a reflejar en las próximas elecciones. El resto es tropicalismo. Ok, Pedro Cisterna, vamos a terminar la ronda contigo y me gustaría también profundizar un poco en el tema de lo que podría pasar en nuestro país eventualmente, ¿cierto? Si no alcanza a terminar el gobierno Piñera, hay que elegir anticipadamente, hay un descrédito de la clase política, se ve bastante confuso el panorama de candidatos y tenemos el ejemplo de nuestros vecinos de Perú que vienen dando de tumbo en tumbo, ¿cierto?, desde hace ya bastante tiempo y no vaya a ser cosa que nosotros entremos en una vorágine o en una espiral, digamos, ¿cierto?, de gobierno por apurar las cosas o por ser incapaces de llegar a acuerdos. ¿No sientes tú que también podemos estar en peligro en ese sentido? Yo creo que probablemente, tenemos ejemplos bastante cercanos. Recordemos que en el año 92, 92 sí, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, intentó imponer el decreto 2160, creo que se llamaba, que era imponer un modelo de desarrollo, que es el neoliberalismo, a través de un decreto. Esto provocó movilizaciones grandísimas en toda Bolivia. Y de ahí surgen, ¿no es cierto?, algunas figuras jóvenes de dirigentes agrarios, en este caso como Evo Morales, que obviamente llega a la presidencia. Pero también en este hecho, Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿cómo salió de Palacio Quemado ahí en Murillo, frente al Plaza Murillo, ahí en La Paz? Salió en un helicóptero hacia Estados Unidos, donde nunca más volvió al país. Entonces, esto se produce justamente por esta oclocracia, como dice Marco, o por gobiernos de la muchedumbre, pero la verdad es que cuando la gente se siente empoderada, como hoy día se sintió empoderada, y fundamentalmente tenemos un ejemplo cercano como lo que pasó el 25 de octubre, en donde la gente salió masivamente a la calle a votar. Ese día colmaron los lugares de votación, aún en las condiciones sanitarias en que nos encontramos, para decir que quieren efectivamente una nueva constitución, que están cansados
cansados de que se les imponga, cansados de que no se les considere, cansados de una constitución que fue generada en dictadura el año 1980, sin consulta previa, sin registros electorales, todos sabemos. Yo me acuerdo que me tocó votar por primera vez en esa elección, ya tenía 18 años. Entonces, la primera elección que voté en mi vida puse no a la constitución de Pinochet. Y luego, ¿no es cierto?, un año antes, ¿no es cierto?, de esa constitución, ¿se acuerdan las 7 modernizaciones del Estado? Que es la base del neoliberalismo. Ahí vienen las modernizaciones, la educación, privatización, la reforma previsional, privatización de los fondos previsionales de los trabajadores. Esas son las 7 modernizaciones del discurso del 11 de septiembre de 1979. Pues hay que hacer historia. Hay que hacer historia acá. Y en esa historia está justamente la base de lo que la gente no quiere hoy día. Y como no quiere hoy día, y no quiere también a los que detentan el poder para imponer eso que la gente no quiere hoy día, la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Sobre todo cuando se gobierna con torpeza. Respecto del tema del segundo retiro, del cual estamos hablando ahora, y hoy día surge, ¿no es cierto?, digamos, movimiento a la paz social que se llama hoy día en Chile, y la gente sale a la calle, va a salir a la calle nuevamente, justamente a decir, mire, ustedes no queremos, estas son nuestras plata, ustedes nos dijeron que eran nuestras plata, no nos están pagando las pensiones que nos dijeron que no iban a pagar, así que tengo todo el derecho a disponer de esa plata. Lo que yo hago, no hago con esa plata, a usted no le interesa, me compro un televisor, me compro un computador para trabajar, me mejoro mi señal de internet en la casa, qué sé yo, pero es mi plata. El modelo me enseñó eso. Por tanto, hoy día no me pueden quitar la posibilidad de acceder a esos fondos. Entonces, se ha actuado con mucha torpeza y sobre todo, a partir de lo que estamos conociendo minuto a minuto, que los senadores oficialistas, ninguno cede. No hay ningún senador oficialista que haya cedido a las presiones del gobierno y todas comprometen los 3/5, ni siquiera los 2/3. Los 2/3 ya están superados. Entonces, los 3/5 de senadores, ¿no es cierto?, que van a posibilitar que se apruebe este primer retiro, el segundo retiro, perdón, en la iniciativa parlamentaria, a pesar de esta bravata del gobierno, ¿no es cierto?, que llegó ayer al Tribunal Constitucional, complejizando aún más el tema. Y ahí viene la torpeza. Esto no es para emitir un juicio de valor ahí que denigre a alguna persona, sino porque una políticamente torpe el haber recurrido al Tribunal Constitucional. Lo habían dicho, ¿ah? Yo no esperaba que lo iban a hacer, pero cuando lo anuncian anoche, ya se escuchó en todo el país un cacerolazo, ya se van a, digamos, realizar movilizaciones en todo el país, y la verdad es que porque es un gobierno que no entiende y no tiene sintonía con la gente. Pero no solo eso, sino que además declaró hacerle la guerra al pueblo. Cuando un gobierno declara, yo le hago la guerra al pueblo, porque es un enemigo poderoso, estos son los resultados, pues. Estos son los resultados. Entonces, el hecho que salga un presidente de la República por primera vez en este país, desde un helicóptero hacia afuera de la nación, es un hecho que es perfectamente posible en las actuales condiciones. Ok, Pedro, bueno, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.